Muy buenos días. Ay, güey. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con la literatura, con la lectura de esta lectura, ¿qué podríamos decir? Mesopotámica, no, ¿qué? ¿Cuál mesopotámica? ¿Cómo se llama ese mar? No sé, güey, es muy temprano, no he pensado, no he despertado del todo. Así que, para leer esta bonita pieza de la literatura antaña, que cuando los países no eran países y los reinos no eran reinos, solamente había gente, éramos libres. La República de Platón. Por Platón. La República, Platón. Editoriales Mexicanos Unidos. Libro cuarto. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Pero, interrumpió Adimante, ¿qué respondería Sócrates si ellos te objetasen que tus guerreros no son muy dichosos y que ellos sí tienen la culpa de que así sea, puesto que el Estado les pertenece realmente? Que están privados de todas las ventajas de la sociedad, careciendo como carecen de tierras, de casas grandes, hermosas y bien amuebladas, que los demás poseen, y sin poder sacrificar a los dioses en una habitación doméstica, ni poseer oro y plata, ni, en fin, nada en cuanto en mi opinión de los hombres sirve para hacer la vida cómoda y agradable. Fíjate, antes de empezar, y habiendo leyendo este párrafo, te invito a que pienses cómo en algún punto en donde se partió para establecer las repúblicas y los sistemas de gobiernos, se hacen sacrificios en tu casa, en tu cuarto, a tus dioses. Nomás te invito a que lo pienses, güey. Tus dioses, plural. Sacrificio. Sin poder sacrificar a los dioses en una habitación doméstica. Ni poseer oro y plata. Ni, en fin, nada de cuanto, en mi opinión, de los hombres sirve para hacer la vida cómoda y agradable. En verdad que dirán que los tratas como extranjeros a sueldo del Estado, y sin otro empleo que el de custodiarlo. Añade a eso, le dije, que su sueldo consiste exclusivamente en el sustento, y que, fuera de eso, no tienen una paga como las tropas corrientes, lo cual no les permite salir fuera de los límites del Estado, ni viajar, ni dar nada a las cortesanas, ni disponer de cosa alguna a su antojo, como hacen los ricos y los que pasan por ser dichosos. Porque pues, ¿por qué pasas en silencio sobre esos motivos de acusación y otros muchos análogos? Agrégalos tú si quieres, a los que ya he indicado. ¿Preguntas qué puedo responder a eso? Sí, sin desviarnos del camino que hasta aquí venimos siguiendo, creo que encontraremos en nuestro propio plan con qué justificarnos. Ante todo diremos que no tendría nada de extraño que la condición de nuestros guerreros fuese dichosísima. No obstante, todos esos inconvenientes que por los demás al formar un Estado no nos hemos propuesto, como fin la felicidad de un orden de ciudadanos determinado, sino la de todo el Estado, porque hemos creído que debíamos hallar la justicia en un Estado, así, regido, y la injusticia en un Estado mal constituido, y que con ese descubrimiento nos pondríamos en condiciones de decidir la cuestión que proporciona materia a nuestro diálogo. Ahora bien, en instante nos hallamos ocupados en fundar un gobierno feliz, o que a lo menos nos parece serlo, un Estado en que la felicidad no se haya repartida entre un pequeño número de particulares, sino que sea común en toda la sociedad. No tardaremos en examinar la forma de este gobierno puesto. ¿Quién sabe a qué se parecerá? No sé. La forma de gobierno opuesto a este. Si nos hallásemos ocupados en pintar imágenes y viniese alguien a objetarnos que no empleamos los colores más hermosos para pintar las partes más hermosas del cuerpo, que pintamos por ejemplo los ojos no con vermellón sino con negro, creeríamos haber respondido bien a ese censor con decirle: no te figures que debiéramos de pintar los ojos tan hermosos que solo ojos se vean, y lo que de esa parte del cuerpo digo debo entenderse de los demás. Examina más a bien
Examina más bien si damos a cada parte del color que le convenga, del modo que resulte de ello un conjunto perfecto. Pues lo mismo te digo a ti, no nos obligues a atribuir a condiciones de nuestros guerreros una felicidad que les haga dejar de ser lo que son. Podríamos, si quisiéramos, vestir a nuestros labradores con ropas talares, recargar de oro sus vestiduras y no hacerles trabajar en sus tierras, como no fuese su propio gusto y recreo. Podríamos tender al alfarero a la vera de su horno, hacerle comer y beber a su antojo, con la ruda a su lado, con la rueda a su lado, y en libertad de trabajar cuando le placiese. De la misma suerte podríamos hacer dichosas todas las demás condiciones, con el fin de que todo el Estado goce de perfecta felicidad. Pero no nos des semejante consejo, porque si lo siguiéramos, el labrador dejaría de ser labrador, el alfarero de ser alfarero, todos saldrían de su condición y ya no habría sociedad. Por otra parte, que los demás artistas perseveren o no en su estado, es cosa que no tiene tanta importancia. Si el zapatero desempeña mal su oficio, si se deja corromper, o si alguno se hace pasar por zapatero sin serlo, el público no recibirá gran prejuicio para ello. Pero si aquellos que están puestos para la custodia de las leyes y de la república, solo de nombre son guardianes suyos, bien ves que arrastran al Estado a su ruina, porque de ellos depende la buena administración y la felicidad de aquel. Por tanto, si queremos formar verdaderos guardianes del Estado, imposibilitémosles para que nada perjudiquen al bien público. El que sea de otro parecer y quisiera ser de ellos labradores o alegres comensales de una fiesta pública, piensa en otra cosa que en la idea de un Estado. Así veamos si nuestro propósito al instruir guerreros es acumular sobre ellos la mayor felicidad posible, o si no será más bien atender a la felicidad de todo el Estado, y obligar a persuadir a los guardianes y a los defensores de la patria, así como a los demás ciudadanos, de que cumplan lo mejor que puedan la tarea que se les ha encomendado, de suerte que cuando el Estado haya cobrado su aumento y esté bien administrado, cada uno de ellos participará de la felicidad pública, uno más, otro menos, según la índole de su empleo. Sobremanera sensato me parece lo que dices. No, les pido una disculpa, ya se despertó mi colonia. Afortunadamente ya no son tan huevones, ya despiertan un poquito más temprano, por lo menos algunos. Y muy probablemente en un ratito empiecen a pasear a los perros, entonces tenga que hacer cortes brutales en el video porque mi perro ladre. Son cosas que pasan. No sé si te parecerá menos justo este razonamiento del mismo género. ¿De qué se trata? Mira, a ver si no es esto lo que suele perder y corromper a los artesanos. ¿Qué es lo que los pierde? La opulencia y la pobreza. ¿Cómo así? Ahora lo verás. En cuanto el alfarero se haga rico, se ocupará mucho de su oficio. Nada de eso. ¿Se hará entonces más haragana e indolente cada día? Sin duda. Y por consiguiente peor como alfarero, sí. Por otra parte, si la pobreza le priva de recursos con que adquirir útiles y todo lo que es necesario a su arte, su trabajo se resentirá de ello, y sus hijos y demás obreros a quienes él enseñe saldrán menos hábiles. Evidentemente, así las riquezas y la pobreza perjudican por igual a las artes y a aquellos que las practican. Así parece. Pues aquí tienes otras dos cosas que deben procurar cuidadosamente a nuestros magistrados. No pasen a nuestro Estado. ¿Cuáles son? La opulencia y la pobreza. Porque la una engendra la pobreza y la haraganería, el gusto excesivo de las novedades, y la otra, ese mismo gusto de las novedades con más bajeza y el deseo de hacer daño. Convengo en ello. Mas te ruego, Sócrates, que reflexiones sobre una cosa. ¿Cómo podrá sostener nuestro Estado una guerra creciendo, como carece de tesoros, sobre todo si se ve obligado a hacer frente a una república rica y poderosa? Realmente le costará trabajo defenderse contra una sola, pero se defenderá fácilmente contra dos. ¿Qué estás diciendo? Ante todo, si hubiera que llegar a las manos, ¿no tendrían que luchar lo mismo contra dos enemigos ricos nuestras gentes avanzadas a la guerra? Sí. ¿Y no crees, Adimante, que un luchador diestro podrá vérselas fácilmente con los adversarios ricos y dados a la buena vida? No, si tiene que vérselas con ambos al mismo tiempo. ¿Que no? Y si tiene libertad de huir y de herir, revolviéndose contra el que siga más de cerca, y si usa a menudo de esta astucia al sol, y cuando más calor haga, le será muy difícil vencer a varios que sean unos tras otros. La verdad es que nada tendría eso de particular.
¿Te figuras que los ricos de que hablamos no sean más hábiles y no estén más prácticos en la lucha que en la guerra? No lo dudo. Así, según todas las apariencias, nuestros atletas lucharán sin dificultad contra un ejército de ricos 2 o 3 veces más numeroso de ellos. De acuerdo, porque me parece que lleva razón. Y si mandases a pedir socorro a los habitantes de algún país vecino, diciéndoles cosa que, después de todo, sería verdad, no necesitamos oro ni plata, incluso nos está prohibido tenerlos. Por eso mismo, en cambio, os está permitido a vosotros. Acudid pues en nuestra ayuda y dejaremos para vosotros los despojos de nuestros enemigos. ¿Te figuras que aquellos a quienes hiciesen tales ofertas prefiriesen combatir a perros flacos y robustos que unirse a ellos contra un rebaño gordo y delicado? No lo creo. Pero si algún estado vecino reúne de esta manera con sus manos todas las riquezas de los demás, perdón, ten cuidado, no llegue a ser temible para el nuestro. Qué bueno eres al pensar que ningún estado fuera del nuestro merezca ostentar semejante nombre. ¿Y por qué no? Hay que dar a los otros un nombre de significación más amplia, porque cada cual de ellos no es uno, sino varios. Expresión proverbial, originalmente empleada en el juego de los dados, en que se jugaban ciudades. Como se dice en el juego, comprende muchos, por lo menos, 2 que se mueven en guerra entre sí, uno compuesto de ricos, otro compuesto de pobres, y uno y otro se subdividen en otros muchos más. Si atacas a todos ellos, como si constituyesen un solo estado, no lograrás vencer. Mas si consideras a cada uno de ellos, a cada uno de esos estados como compuesto de varios, y abandonas a unos las riquezas y el poder y la vida, y a los demás tendrás siempre muchos aliados y pocos enemigos. Todo estado regido por leyes prudentes y discretas, como las nuestras, será grandísimo, no ya en apariencia sino en realidad. Aun cuando no pudiese poner en pie sino 1000 combatientes, difícilmente encontrarías otro mayor entre los griegos ni entre los bárbaros, aunque haya muchos que parezcan serlo más. ¿Crees lo contrario? No, por cierto. Para todos ustedes los que les gusta la historia, ¿ya vieron desde dónde viene el término bárbaro? Desde que esta gente toca niños, usaba togas, se empezaron a expandir y empezaron a expandir sus ideologías y se dieron cuenta que había otros países, güey, que estaban, o bueno, más bien, que había otras regiones del mundo que estaban concentradas en otro tipo de pensamiento, güey, no necesariamente en el pensamiento helénico que tenían estos maricas, güey, porque eran muy inteligentes, pero sí se les iba la cochina al monte y les gustaba tener relaciones sexuales entre ellos, en específico, profesores con sus alumnos. Esa es tu educación platónica. Pero bueno, socrática, románica. Pero bueno, entonces, para ellos, todo lo que no fuera como ellos era bárbaro, güey. Una concepción muy parecida que han ido repitiendo diferentes proyectos de conquista y de expansión mundial en el mundo mundial. Pues ahí tienes los justos límites que pueden dar nuestros magistrados al aumento de su estado y territorio, más allá de los cuales no deberán extenderse. ¿Y cuáles son esos límites? A mi juicio, dejar que el estado se extienda tanto como pueda, sin que por eso deje de ser uno, ni que vaya nunca más allá de eso. Perfectamente. Así prescribiremos igualmente a nuestros magistrados que hagan de suerte que el estado no parezca ni grande ni chico, sino que guarde un justo medio y sea siempre uno, ni culpables ni inocentes, todo lo contrario. Eso no es cosa de gran empeño, menos lo es todavía lo que antes les ordenamos cuando decíamos que se debía pasar a la guerra más baja. Menos lo es todavía lo que antes les ordenamos cuando decíamos que se debía pasar a la más baja condición a los hijos degenerados de guerreros y elevar al rango de guerreros a los muchachos de condición inferior, a quienes consideren digno de ellos. Deberíamos dar a entender que con eso cada ciudadano no debe ser aplicado sino a una sola cosa, a aquella para que ha nacido, a fin de que cada particular, desempeñando el empleo que le conviene, sea uno, que, gracias a eso, sea también uno el estado íntegro, y que no haya ni varios ciudadanos en un solo ciudadano, ni varios estados en un solo estado. Verdad es que este punto es menos importante que el anterior. Todo lo que aquí les prescribimos, mi querido Adimante, no es tan importante como pudiera imaginarse. No es nada en rigor, solo se trata de observar un punto, único importante o más bien, único suficiente.
¿Y qué punto es ese? La educación de la juventud y de la infancia. Si nuestros ciudadanos son debidamente educados y llegan a ser perfectos hombres de bien, fácilmente verán por sí mismos la importancia de todos estos puntos y de otros muchos que aquí omitimos, como son los concernientes a las mujeres, al matrimonio y a la procreación de los hijos. Verán, digo que, como dice el proverbio, todas esas cosas deben de ser comunes entre amigos, lo cual estará muy bien. En un estado todo depende de los comienzos. Si ha comenzado bien, irá aumentando siempre, como el círculo. Una buena educación forma naturales hermosos. Los hijos siguen primeramente las huellas de sus padres. Hácense bien pronto mejores que quienes les precedieron. Y entre otras ventajas, cuentan con la de traer vida a los hijos que les superen también a ellos en mérito, como ocurre con los animales. Es natural que así sea. Así, por decirlo, en todo, en dos palabras, los que se hallan al frente de nuestro Estado habrán de velar especialmente por la educación que se mantenga pura, porque la educación se mantenga pura. Y, sobre todo, para que nada sea innomado en la gimnástica ni en la música. De suerte que si algún poeta dice que los cantos más nuevos son los que más agradan, no imaginen que el poeta hable de nuevos aires, sino de una nueva manera de cantar, y no aprueben semejantes innovaciones. No hay que encomiar ni introducir ninguna innovación de este estilo. Tengan cuidado, pues, con no adoptar nada nuevo en materia de música, que con ello se arriesgarían a echarlo todo a perder. Porque como dice Damon, y en eso soy su parecer mismo, no se puede tocar las reglas de la música sin alterar las leyes fundamentales de la gobernación. Puedes incluirme también entre los que piensan de esa misma manera. A mí no, A mí, Barbitas de la Sierra, no me incluyan en ese pensamiento. Güey, nosotros estuvimos en esa conversación, güey. Es lo que más me emociona, es lo que más me interesa, es lo que más me late de hacer este tipo de cosas, güey. O sea, ¿cómo pueden tener unas ideas tan interesantes y tan padres y luego cómo pueden tener otras como tan castrantes, güey, ¿no? Como tan panistas. Perdón, güey, fascistas. Discúlpenme, se me lenguó la traba horrible, güey. Me puse nervioso, güey. Viva México, mis ñeros, muera la gentrificación, paz y libertad para los pueblos oprimidos y que resisten. Muchísimas gracias a ti por venir. Nuestros magistrados, pues, habrán de tomar la música como ciudadela del Estado. Sí, pero en el desdén a las leyes se introduce ahí fácilmente sin ser notado. Cierto, parece primero que no es más allá que un juego, y que no haya que temer de ello ningún mal. En efecto, al principio no hace más que insinuarse poco a poco e infiltrarse suavemente en los usos y costumbres. Va luego aumentando incesantemente y se desliza en las relaciones que entre sí mantienen los miembros de la sociedad. De ahí avanza y llega a las leyes y a los principios de la gobernación, que ataca a mi querido Sócrates con la mayor insolencia, y acaba la ruina del Estado con los particulares. Realmente sucede como dices, cuando menos, así me lo parece. Razón de más, por tanto, para que desde muy pronto sometamos a los juegos de los niños a la disciplina más rigurosa, porque a poco que llegue a relajarse y a poco que de ella se aparten nuestros hijos, imposible será que en la edad madura salgan virtuosos y sumisos para con las leyes, ni cómo podrían serlo. Mientras que si los juegos de los niños son regulados desde el primer momento, si el amor al orden penetra en su corazón al mismo tiempo que la música, ocurrirá, en virtud del efecto contrario, que todo saldrá cada vez mejor. De modo que si la disciplina decayese en algún extremo, ellos mismos la restablecerán algún día. Cierto es eso, ellos mismos restablecerán esos reglamentos que pasan por ser minucias y que sus predecesores habían dejado caer en desuso. ¿Qué reglamentos son esos? Los siguientes: callar en presencia de los ancianos, levantarse cuando estos lleguen, cederles el puesto de honor en todas partes, guardar el debido respeto a los padres, conservar la manera de vestir, de cortarse el pelo, de calzar, todo lo atañedero al cuidado del cuerpo, y otras 1000 cosas análogas. ¿No encontrarán por sí mismos todo eso? Sí. Necedad fuera dictar sobre semejante materia leyes que no por ser impuestas por escrito o de viva voz serían mejor observadas. Por otra parte, ningún legislador ha descendido todavía a esos detalles. Verdad es, parece, mi querida Dimante, que todas esas prácticas son como tal natural consecuencia de la educación. Y, en efecto, ¿no trae siempre así lo semejante a su semejante? Sin duda,
Por consiguiente, nuestra conducta acaba por ser muy buena o muy mala según el punto de partida. Es natural que así sea. Por eso, jamás quisiera yo instituir nada sobre esta clase de cosas. Tienes razón. Mas por los dioses, emprenderemos a hacer reglamentos sobre los contratos de compra o de venta, sobre violencias, procesos, instituciones. ¡Ah, caray! Perdónenme. Mas por los dioses, emprenderemos a hacer reglamentos sobre los contratos de compra o de venta, sobre los convenios para mano de obra, sobre las injurias, violencias, procesos, institución de jueces, liberación o imposición de tributos por la entrada o salida de mercancías, ya sea por tierra, ya por mar. En una palabra, para todo aquello que atañe al mercado, a la ciudad o al puerto, no es necesario prescribir sobre ese particular cosa alguna a hombres de bien, pues ellos mismos sabrán encontrar sin trabajo todos aquellos reglamentos que convenga dictar. Sí, mi querido amigo, con tal que Dios les permita conservar en toda su pureza las leyes que primeramente hemos establecido. De no ser así, se pasarán la vida dictando cada día nuevos reglamentos sobre todos esos artículos, introduciendo en ellos enmienda tras enmienda, imaginando a cada paso alcanzar la suma perfección. Es decir, que su conducta se asemejará a la de estos enfermos que no quieren por interperancia renunciar a un género de vida que perturba la salud. Justamente, la conducta de estos enfermos no deja de tener gracia. Se pasan el tiempo medicinándose, y en lugar de adelantar a ello su curación, lo que hacen es aumentar y multiplicar sus enfermedades, esperando siempre, con todo, que cada nuevo remedio que alguien les propone. De cada nuevo remedio que alguien les propone. Ahora les llamamos hipocondriacos. Que les devuelva la salud. Así es precisamente como viven. No es lo más cómico que tomen para su enemigo más mortal, a quien les diga que como no dejen de comer y beber con exceso, de vivir en libertinaje y holganza. De nada les valdrán las pociones, ni el hierro, ni el fuego, ni los hechizos, ni los amuletos. No veo que tenga nada de cómico el irritarse así contra aquellos que nos dan buenos consejos. Me parece que no eres tú muy partidario de esa clase de gente. No, por Zeus. ¿Sabes qué me parece muy impresionante, carnal? Salud. Carnala, belleza, guapo, guapa, chango, changa. Ñero, ñera, marihuano, marihuana, estudiante, estudianta. ¿Cómo acaban de describir, güey, al pendejo promedio de nuestra era? Alguien deprimido, triste, enfermizo, que sigue todos los remedios que ve esperando todo de ellos, que toma vitamina D en vez de tomar el sol porque se pone protector solar porque lo quema, ¿no? Y que además vive esperanzado del nuevo remedio, güey, ¿no? Si se fijan, estamos viviendo una transición súper interesante, güey, entre la creencia de la religión básica, ¿no? O sea, la religión que viene desde estos tiempos, o bueno, después de estos vergas llegó una religión que se quedó un chingal de años. Y estamos viviendo el nacimiento de una nueva religión, güey, ¿no? Este tema New Age de los iluminados y de los que son parte de la Matrix, de la inteligencia artificial superpoderosa, están cambiando los dioses, güey, de ser cuestiones que no entendemos para convertirlas en cuestiones cuánticas que tampoco entendemos, porque son electrónicas. ¿Y cómo acaban de describir perfectamente al usuario promedio de redes sociales, güey? Enfermizo, paranoico, débil de mente, que además se cree todo, consume todo y está enfermo. Y cuando se le dice que cambie su alimentación y su forma de vivir, se emperra, te critica y te regaña, te tacha de loco conspiranoico. Muchas gracias por venir. Yo soy Barbitas y la verdad duele. Mas por los dioses. Ah, no. Tampoco aprobarás entonces, volviendo a nuestro tema, que un Estado observe semejante conducta. Ahora bien, ¿a ti qué te parece? ¿No es eso mismo lo que hacen tantos estados mal regidos, cuando bajo pena de muerte prohíben a los ciudadanos que toquen la Constitución? Mientras que, por otra parte, aquel que sabe lisonjear suavemente los vicios del Estado, adelantándose a sus deseos, previendo de lejos sus intenciones y siendo suficientemente hábil para satisfacerlas, ese pasa por ser ciudadano virtuoso, buen político, y se ve colmado de honras. ¿Por qué lo que hablas, Platón? ¿Por qué lo que habla Sócrates parece que está hablando de los mediocres políticos que han regido nuestras economías desde que yo no tengo pelo en la cara, güey?
Eso mismo que dices es lo que hacen tales estados, y estoy muy lejos de aprobar su proceder. ¿No admiras el valor y la perseverancia de aquellos que consienten e incluso se afanan en prestar sus cuidados a estos estados? Sí que los admiro, salvo aquellos que, dejándose engañar por la multitud, se creen grandes políticos a causa de los aplausos que de ella reciben. ¿Cómo? ¿No quieres disculpar a esos? ¿Crees que un hombre que no sabe lo que es medir puede de menos creerse que posee una estructura de 4 codos? Si así lo oye decir a mucha gente. No, no lo creo. No te indignes, pues, con nuestros políticos. Son los hombres más divertidos que existen, con sus reglamentos que modifican incesantemente, persuadidos de que con eso pondrán remedio a los abusos que se introducen en las relaciones de la vida, en todos aquellos puntos que ya he hablado, y no advierten que lo que en realidad hacen es cortar las cabezas de una hidra. Pues sin embargo, la hidra, para los que no vieron Hércules de Disney, es esta pinche víbora. Bueno, es una víbora mitológica o una especie de dragón mitológico que se presenta además no nada más en una cultura, sino en varias, güey. Que básicamente le cortas una cabeza y le salen otras 2, y le cortas esas cabezas y le salen otras 2, y de tener 3, de repente ya tiene 6, 9, 12, 15, y así se va, güey. Es exponencial. No me acuerdo cómo la matan, no sé siquiera si la matan. Es parecida un poco en algunas historias o en algunas leyendas al cancerbero que cuida la puerta del infierno. También los invito a que piensen cómo siempre la puerta de la entrada entre el mundo de la vida y de la muerte está custodiada por diferentes tipos de perros, Mictlán. Pero bueno, regresemos. La hidra es un ser mitológico que tiene una cabeza para empezar. En algunas historias tiene 2 o 3. Y cuando le cortan la cabeza, le salen otras 2. En el punto en el que le cortaste la chompa, güey. Entonces, pues está interesante como tu amiga la víbora que se multiplica. Cámara, barbitas. Las cabezas de una hidra. Pues sin embargo, esto y no otra cosa es lo que hace. Así no creo que en estado alguno, bien o mal regido, debe el legislador avisado entrar en esos detalles de leyes y reglamentos. En un caso porque es inútil y nada se gana con ello. En el otro, porque el primero que se presenta hallará fácilmente esos reglamentos. O bien, estos se desprenderán por sí mismos de otras leyes ya establecidas. ¿Qué ley nos queda, entonces, por dar? Ninguna, porque abandonamos a Apolo Délfico al cuidado de hacer las leyes mayores, las más hermosas y de mayor importancia. ¿Cuáles? Aquellas que atañan a la construcción de los templos y a los sacrificios, al culto de los dioses, en plural, de los genios y de los héroes, a las exquias y a las ceremonias que sirven para quietar las manes de los muertos. Ignoramos nosotros lo que sobre esos extremos debe disponerse, y puesto que fundamos un Estado, no sería sensato que nos atuviésemos a ese particular a otros hombres, ni que consultásemos a otro intérprete que al del propio país. Ahora bien, el dios de Delfos es, en materia de religión, intérprete natural del país, toda vez que ha escogido al Drede, el centro y como ombligo de la tierra, para emitir desde ahí sus oráculos. Los antiguos creían que Delfos estaba situado en el centro de la tierra. Vid, Esquilio, Euménides. Sí, pero el ombligo de México es Querétaro. Bien dices, solo a él debemos acudir. Hijo de Aristón, por fin está formado nuestro estado. Llama a tu hermano Polemarco y a cuantos aquí se encuentran. Tratad todos a una, con ayuda de alguna antorcha, de descubrir en qué paraje residen la justicia y la injusticia, en qué difieren una de otra, y cuál de las dos deberemos seguir para ser solidariamente felices. Escapemos o no a las miradas de los dioses y de los hombres. En vano es que nos induzcas a que emprendamos estas pesquisas, repuso Glaucón, ya que nos has prometido que tú mismo las llevarás a cabo, confesándote por impío si no defendías la justicia con todas tus fuerzas. Mis propias palabras me recuerdas. Voy a hacer, pues, lo que he dicho, mas es preciso que me ayudéis vosotros. Te ayudaremos. Espero que de esa manera encontremos lo que buscamos. Si las leyes que hemos establecido son buenas, nuestro Estado habrá de ser perfecto. Indudablemente. Evidente resulta, pues, que es prudente, fuerte, temperante y justo. Evidentemente es, desde luego, cualquiera que sea de esas 4 cualidades las que descubramos. No cabe duda que aquello que falte será lo que no hayamos descubierto.
Indiscutiblemente, si de 4 cosas buscásemos una, y esa una se presentase inmediatamente a nosotros, ahí mismo pondríamos término a nuestras pesquisas, y si conociésemos primeramente las 3 primeras, conoceríamos por lo mismo la cuarta, pues es evidente que esa sería la que faltase por encontrar. Tienes razón. Apliquemos pues ese método a nuestro pesquisar. Espérate, güey. Ya, ahora sí. Toda vez que las virtudes de que se trata son el número de 4, me parece bien. No es difícil en primer lugar dar con la prudencia. Me encuentro que hay, en lo que a ella se refiere, una cosa singular. ¿De qué se trata? La prudencia impera en nuestro estado, ya que en él impera el buen consejo. ¿No es eso? Sí, no está menos claro que la ciencia preside ese buen consejo, puesto que no la ignorancia, sino la ciencia, es lo que hace adoptar medidas justas. Eso está claro, pero en nuestro estado hay ciencias de todas clases, sin duda. ¿Debe decirse entonces que el estado es sabio y prudente en sus consejos a causa de la ciencia de los arquitectos? Nada de eso, porque en tal caso el elogio recaería en el arte del arquitecto. Tampoco deberá calificársele de prudente cuando delibere de manera de hacer excelentes obras de carpintería, según las galas de este oficio. No, ni cuando delibere sobre obras de bronce o de cualquier otro metal. En modo alguno, ni cuando se trate de la reproducción de la producción de los bienes de la tierra, porque eso es cosa que atañe a la agricultura. Sin duda, hay en el estado que acabamos de formar una ciencia que reside en alguno de sus miembros y cuyo objeto consiste en deliberar, no sobre alguna parte del estado, sino sobre la totalidad de ese estado y sobre su gobernación, así en lo interior como en lo exterior. Sin duda que la hay. ¿Y qué ciencia es esa y quién reside? Aquella que tiene por objeto la conservación del estado, y que residen aquellos magistrados que son verdaderos guardianes del estado. Entonces, ¿cómo llamas a nuestro estado en virtud de esa ciencia? Le llamo verdaderamente prudente y sabio en sus consejos. ¿Crees que haya entre nosotros mayor número de herreros excelentes que de excelentes magistrados? Hay mucho más herreros. En general, de todos los cuerpos que toman su nombre de la profesión que ejercen, ¿no será el menos numeroso el de los magistrados? Sí. Por tanto, todo estado organizado naturalmente debe su prudencia a la ciencia que reside en la parte más pequeña de sí mismo, es decir, en aquellos que están al frente de todos y ejercen el mando. Y parece que la naturaleza produzca en menor número los hombres a quienes incumbe intervenir en esta ciencia, la única que merece el nombre de prudencia entre las ciencias todas. Ciertísimo. No sé por qué suerte hemos encontrado esta primera cosa, de las 4 que buscábamos, y la parte de la sociedad en que reside, suficientemente indicada, me parece. Pues sí, güey. No, o sea, imagínate que es como si nosotros ahorita estuviéramos diciendo, no, la parte más interesante de la sociedad, güey, son los que leen. Porque los que participan en los círculos de lectura son los más vergas de la sociedad y los que tienen que andar poniendo las reglas. Pues sí, cabrón, los magistrados diciendo que lo más importante son los magistrados. Digo, o sea, alguien la tenía que decir. Y bueno, la neta, ya llegamos a esa parte del video. Espérenme, que me siento. Ya llegamos a esa parte en el video en el que me gustaría pedirle su opinión, la verdad. Y pues, ¿qué piensan, güey? O sea, creo que tocan temas como súper interesantes sobre el conocimiento, el saber y el control social, ¿no? O sea, esa parte sí es padre. Pero sí me gustaría saber qué piensan de, número 1, ¿qué tanto han cambiado las cosas, güey? ¿Qué tanto del sistema del que están discutiendo Sócrates y sus amigos aquí, se parece a nuestro sistema de gobierno actual? Se parece a nuestro sistema de social actual. ¿Qué tanto tiempo ha pasado realmente entre que ellos hablaron y nosotros? ¿Qué opinas, güey? ¿No? Y si consideras que deberíamos de retomar este tipo de situaciones filosóficas políticas, o si deberíamos de seguir con esta estirpe de político que más que ser una persona educada y sabia, ¿no? Es más bien un payaso, es más bien alguien popular, es más bien alguien viral, ¿no? O sea, ¿cuándo pasamos de tener políticos como whatever del pasado que te guste a
influencers mediocres como el del Partido Naranja, o exfutbolistas como el gobernador de Hidalgo, o situaciones de los Juegos del Hambre como nuestro expresidente casado con una exactriz de novelas, bueno, casado. ¿Y de quién es culpa? ¿No? ¿De la clase social, política, o de nosotros por ser pendejos y permitirlo? Porque acuérdense siempre, como dice su amigo Barbitas, el pendejo es pendejo porque nadie se los dice. Ahora, cuando se los digan, sean conscientes, porque como son pendejos, no les van a creer. Así que tienen que ser insistentes, insistentes, insistentes. Por eso el mexicano es tan verga, porque conocemos y tenemos el verbo pendejear. Eso quiere decir que nuestros pendejos dejan de ser pendejos porque los pendejeamos lo suficiente como para que se pongan bien verga. ¡Ay! ¿Cuántas vulgaridades en una sola frase vieron? Espero sus comentarios en la cajita de descripciones. La neta, muchas gracias a ustedes por venir. Estoy disfrutando muchísimo este libro de Platón. En cuanto al valor. Sí, y otra cosa que me gustaría invitarlos a pensar, güey. Si la Ilíada, Hércules, Troya y todas esas mamadas son mitología, y este tipo de libros las usan como referencia, ¿los convierte en mitología? Piensa, ¿qué piensas? Dímelo en la cajita de los comentarios. En cuanto al valor, no es difícil de descubrirlo. Así como el cuerpo en que reside y que hace dar al Estado como el cuerpo, al Estado el nombre de valeroso. ¿Cómo es eso? ¿Hay algún otro medio de cerciorarse de si un Estado es cobarde o valeroso? ¿Como no se examinando el carácter de aquellos que están encargados de defenderle? No. De que los demás ciudadanos sean cobardes o valerosos, nada puede concluirse respecto del Estado. No. El Estado es, pues, valeroso, merced de una parte del mismo, en el cual reside cierta virtud de que conserva en todo el tiempo, sobre las cosas que son de temer. La idea que ha recibido el legislador de su educación. ¿No es esa, en efecto, la definición del valor? No he comprendido bien lo que acabas de decir. Explícate más. Digo que el valor es una especie de conservación. ¿De qué? De la idea de que las leyes nos han dado, por medio de la educación, tocante a las cosas que son de temer. Digo que en todo el tiempo, porque el valor en efecto conserva siempre esa idea, y jamás la pierde de vista, ni en el dolor ni en el placer, ni en los deseos ni en el temor. Si te parece, te explicaré esto valiéndome de una comparación. Me parece bien. Ya sabes cómo hacen los tintoreros Ya sabes cómo hacen los tintoreros cuando quieren teñir de púrpura la lana. Escogen entre lanas de toda clase de colores, la blanca. La preparan luego con mucho cuidado, para que tome mejor el color que quieren darle. Y después de eso, la tiñen. Esa clase de tinte no pierde nunca. Y la tela, ya sea que la laven simplemente, o sea que la enjabonen, nunca sufre alteración en su brillo. Mientras que si la lana que se tiñe, ya otro color, o si se emplea lana blanca, pero sin prepararla, ya sabes lo que ocurre. Si el color no resiste ni tiene brillo. Sí, que el color no resiste ni tiene brillo. Imagina pues que nos hemos esforzado en hacer lo mismo, escogiendo a nuestros guerreros con idénticas precauciones y preparándolos por medio de la música y de la gimnástica. Nuestra intención al proceder así fue que adquiriesen un sólido tinte de las leyes, que su alma, bien nacida y bien educada, se penetrase de tal suerte de la idea de las cosas que son de temer, que ningún género de loción pudiese borrársela, ni la del placer, que tiene para este efecto muy otra virtud que la cal y los lavados, ni el dolor ni el temor ni el deseo. A esta idea justa y legítima de lo que es temer y de lo que no es, idea que nada puede borrar, es a lo que llamo valor. Mira si eres de mi mismo sentir. Sí, porque me parece que darás otro nombre al de valor a esa idea, cuando no sea fruto de la educación, cuando tenga un carácter brutal y servil, y que no la considerarás como dirigida por las leyes. ¿Verdad dices? Admito pues tu definición del valor. Admite igualmente que es una virtud política, y no te equivocarás. Ya hablaremos de ello más largo en otra ocasión, si te parece oportuno. Por ahora bastante hemos dicho.
porque lo que buscamos no es el valor sino la justicia. Tienes razón. Fáltanos todavía hallar dos cosas en nuestro estado: la templanza y la justicia, que es principal objeto de nuestras pesquisas. Perfectamente. ¿Cómo haremos para hallar directamente la justicia sin preocuparnos de buscar la templanza? No sé, pero me enojaría que fuese ella la primera que descubriese a nosotros, puesto que después de eso, poco trabajo gastaríamos en examinar qué sea la templanza. Así es, que me obligarás a comenzar por esta. Mal haría si no consintiese en ello. Examina pues, eso voy a hacer. Por lo que puedo ver desde aquí, esa virtud consiste más en cierto acorde y en cierta armonía que las precedentes. ¿Cómo es eso? La templanza no es otra cosa que cierto orden, que un freno que ponemos a nuestros placeres y pasiones. De ahí procede probablemente esa expresión que estamos hartos de oír: ser uno dueño de sí, y otras análogas que son, por así decirlo, otras tantas huellas de esa virtud. ¿No es eso? Sí, desde luego. Y esa expresión, dueño de sí, tomada al pie de la letra, ¿no es ridícula? ¿Por qué? ¿No sería entonces un mismo hombre dueño y esclavo de sí, ya que esa expresión se refiere a la misma persona? Sin duda. Mira pues, a mi ver, ¿en qué sentido debe tomarse? Hay en el alma del hombre dos partes, una superior, inferior. Una superior, inferior otra. Cuando la parte superior manda en la otra, se dice que el hombre es dueño de sí, y eso es un elogio. Mas cuando por defecto de educación, o por cualquier mala costumbre, la parte inferior cobra imperio sobre la superior, dícese del hombre que es desordenado y esclavo de sí mismo, el cual es término de censura. Justa me parece esa explicación. Vuelve ahora los ojos a nuestro nuevo estado, y verás que puede decirse de él con justo título que es dueño de sí. Si es cierto que debamos llamar temperante y dueño de sí a todo hombre, y a todo estado en quien la parte más estimable gobierna aquella otra que no lo es menos. Miro, y a ello ser cierto lo que dices. No es, sin embargo, que no se encuentren en él pasiones sin cuento y de todo género, placeres y penas en las mujeres, en los esclavos, y aun en los más de aquellos que pasan por ser de condición libre, y que no valen gran cosa. Sin duda que se encuentran, hallarás por el contrario pocos deseos simples y moderados, fundados en opiniones justas y regidos por la razón. Y aun eso, solamente en aquellos que unan un hermoso natural, una educación excelente. Verdad es, pero no ves al mismo tiempo que nuestro estado, los deseos y las pasiones de la multitud, que es la parte inferior, serán regulados y moderados por la prudencia y por las decisiones de la mayoría, que es la de los sensatos? Sí que lo veo. Por tanto, si de alguna sociedad cabe decir que sea dueña de sí, de sus placeres y de sus pasiones, de esa puede decirse, sin duda, y que por esa razón es temperante, ¿no? En efecto, y si hay alguna sociedad en que magistrados y súbditos tengan la misma opinión sobre quienes deben mandar, seguramente es la nuestra. ¿A ti qué te parece? Que no dudo que así sea. Cuando los miembros de la sociedad se hallan así de acuerdo, ¿en qué dirás que reside la templanza? ¿En los que mandan o en los que obedecen? En unos y otros. Ya ves cómo era fundada nuestra conjetura, cuando comparábamos a la templanza con cierta armonía. ¿Por qué razón? Porque no ocurre con ella lo que con la prudencia y el valor, cada uno de los cuales solamente se encuentran en una parte del estado, y con todo le hacen prudente y valeroso, mientras que la templanza está extendida en todos los miembros del estado, desde la condición más baja hasta la más elevada, estableciendo entre ellas un perfecto acorde, y en prudencia, y en valor, ya se trate del número de las riquezas de los ciudadanos, ya de cualquier otra cosa. De suerte, con razón, puede decirse que la templanza consiste en esta concordia, que es una armonía establecida por la naturaleza entre la parte superior y la parte inferior de una sociedad, o de un particular, para decidir qué parte deba ser la que mande sobre la otra. Soy por entero de tu opinión. Hemos dado, según parece, con lo que hace a nuestra república, prudente, valerosa, temperante. Fáltanos de descubrir lo que completa su virtud, y es evidente que eso es la justicia. Evidente es, en efecto. Hagamos como los cazadores, mi querido Glaucón. Rodemos las breñas, donde debe hallarse la justicia. Tomemos todas nuestras noticias para impedir que se escape y desaparezca de nuestra vista. No cabe duda que por aquí anda. Ojea, pues, y avíseme si la distingues tú antes.
pluguiese a los dioses, plural. Mas no será ya poco si puedo seguirte y ver las cosas a medida que tú me las muestres. Pues sígueme. Luego que juntos hayamos invocado a los dioses, eso voy a hacer. Meto adelante. Oscuro me parece el lugar y escabroso, y de difícil acceso. Avancemos, sin embargo. Avancemos. Después de haber ojeado algún tiempo. Buenas nuevas, exclamé, mi querido Glaucón. Parece que estoy sobre la pista y no creo que la justicia se nos escape. Buenas nuevas, en efecto. En verdad que somos bien poco perspicaces tanto el uno como el otro. ¿Por qué? Hace infinito tiempo que la teníamos a nuestros pies y no nos percatábamos de ellos, tan dignos de risa como los que buscan aquello que tienen entre las manos. Dirigíamos nuestras miradas hacia lo lejos, en vez de mirar cerca de nosotros, donde ella estaba. Por eso, sin duda, se nos ha escapado tanto tiempo. Como dices, digo que llegamos un buen rato hablando de la justicia, sin reparar que era de ella de quien estábamos hablando. Me estás haciendo padecer con tan largo preámbulo. Pues oye, a ver si no tengo razón. Lo que al principio establecimos cuando fundábamos nuestro Estado es la misma justicia, o por lo menos algo que se le asemeja. Ahora bien, decíamos y hemos repetido varias veces, si bien recuerdas, que cada ciudadano debe tener un solo empleo, aquel para el cual trae, al nacer, más disposición. Eso es lo que decíamos, pero hemos oído decir a otros, y nosotros mismos lo hemos dicho, que la justicia consiste en ocuparse únicamente de los propios asuntos, sin intervenir para nada en los ajenos. Eso dijimos. Avancemos otro paso, cada cual haga lo que tiene que hacer. ¿Sabes qué me mueve a hacerlo? No, dime. Me parece que después de la templanza, del valor y de la prudencia, lo que nos falta por examinar en nuestra república debe ser el principio mismo de esas tres virtudes. Aquello que las produce y las conserva tanto tiempo, cuanto en ellas perdura. Ahora bien, ya hemos dicho que si encontrásemos esas tres virtudes, lo que quedase después de haberlas puesto aparte sería la justicia. Por fuerza, habrá de ser ella. Si tuviésemos que decidir qué será lo que contribuya más poderosamente a hacer perfecto nuestro Estado, si la concordia entre magistrados y ciudadanos, o en nuestros guerreros, la idea legítima e inquebrantable de lo que es de temer y lo que no, o la prudencia y celo de lo que los gobierna, o finalmente, aquella virtud por la cual todos los ciudadanos, mujeres, niños, hombres libres, esclavos, artesanos, magistrados y súbditos se limitan cada cual a su empleo, sin intervenir en lo ajeno. Difícil no sería fallar. Dificilísimo. Así en esa virtud que contiene a cada cual dentro de los límites de su propia labor, no contribuye menos a la perfección de la sociedad civil que la prudencia, el valor y la templanza. En efecto, y esa virtud que unida a las demás asegura el bien del Estado. ¿No es la justicia? Ninguna otra cosa es, ciertamente. Te recuerdo que le puedes dar like, o si no te está gustando, darle dislike. Si ya llegaste hasta este punto, pues no chingues, güey. Es gratis. Ya te puedes suscribir. Ya puedes cooperar por medio del link de PayPal. Etcétera, 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 etcétera. Cerciorémonos de esta verdad de otra manera. En nuestro Estado, ¿no tendrán los magistrados a su cargo fallar en las diferencias de los particulares? Sin duda que sí. ¿Y qué otro fin se propondrán en sus juicios sino el de impedir que nadie se apodere del bien ajeno, ni sea despojado del suyo? Ningún otro. ¿No será porque eso sea justo? Sí. Tenemos, pues, en eso, otra prueba de que la justicia asegura a cada cual la posesión de aquello que le pertenece y el libre ejercicio del empleo que le conviene. Cierto es eso. Repara si eres en mi misma opinión, de mi misma opinión. Si el carpintero se ingiere en el oficio del zapatero, o el zapatero en el del carpintero, si hacen intercambio de sus herramientas y del salario que reciben, o si el mismo hombre ejerce ambos oficios a la vez, ¿crees que ese desorden cause gran daño a la sociedad? No, mas si aquel artesano
a quien la naturaleza ha destinado a ser artesano o mercenario, hinchado con sus riquezas, con su crédito, con su fuerza, o con cualquier otra ventaja semejante, sin ingiriarse en el oficio de guerrero, o el guerrero en las funciones del magistrado, sin tener capacidad para ello, se hiciese en trueque de los instrumentos propios de su empleo y de las ventajas que éste lleva aparejadas, o si el mismo hombre quisiera cumplir a la vez esos diferentes empleos, entonces, creo, y sin duda lo creerás tú como yo, que semejante cambio y confusión acarrearán infaliblemente la ruina de la sociedad. Infaliblemente. La confusión y la mezcla de estos tres órdenes de funciones es, pues, lo más funesto que pueda ocurrirle a un Estado. Puede decirse que es un verdadero crimen. Cierto. Ahora bien, el más grande, el verdadero crimen para con el Estado, no es la injusticia, ¿sí? En eso, pues consiste la injusticia, de donde se sigue que cuando cada orden de Estado y de los mercenarios, el de los guerreros, el de los magistrados, permanece dentro de los límites de su empleo, sin exceder de ellos, eso debe ser lo contrario de la injusticia, es decir, la justicia, y lo que hace que una república sea justa. Me parece que no puede ser de otra manera. No lo afirmemos todavía. Veamos antes si es lo que acabamos de decir de la justicia considerada en el Estado puede aplicarse a cada hombre en particular. Porque, ¿qué más podemos pedir? Si no, orientaremos nuestras pesquisas en otro sentido. Pongamos fin ahora al escudriñar que nos hemos lanzado, persuadidos de que nos sería más fácil conocer cuál fuese la naturaleza de la justicia en el hombre, si antes probábamos a contemplarla en algún modelo más grande en que se encontrase. Creímos que un Estado nos ofrecía modelo tal como lo deseábamos, y sobre esta base hemos formado uno tan perfecto como nos fue posible, porque bien sabíamos que la justicia habría de hallarse necesariamente en un Estado bien constituido. Transportemos, pues, a nuestro modelo pequeño, quiero decir, al hombre, lo que hemos descubierto en el grande, y si todo se corresponde en una y otro, la cosa irá bien. Si se encuentra en el hombre algo que no convenga a nuestro modelo grande, volveremos sobre este, y comparándolo de nuevo con el hombre, frotándolos, por decirlo así, uno contra el otro, haremos surgir de ellos la justicia, como del guijarro la chispa, y por el resplandor que arroje conoceremos sin temor a equivocarnos. Eso es proceder con método. Creo que no podemos hacer nada mejor. Cuando de dos cosas, grande la una, la otra más pequeña, se dice, grande la una, la otra más pequeña, se dice que son la misma cosa. Son o no semejantes merced a aquello que han de decir de ellas que son de una misma cosa. Son semejantes. Así el hombre justo en nada diferirá de un Estado justo, sino que será perfectamente semejante a él. Ahora bien, hemos concluido que nuestro Estado era justo, del hecho de que los tres órdenes que lo componen actúan cada cual conforme a su naturaleza y destino. Asimismo hemos visto que ciertas cualidades y disposiciones de estos tres órdenes recibía su prudencia, su valor y su templanza. Verdad es, por tanto, si hallamos en el alma del hombre tres partes que respondan a los tres órdenes del Estado, y entre las cuales existe idéntica subordinación, daremos a esas tres partes los mismos nombres que hemos dado a los tres órdenes del Estado. No podremos negárselos. Hemos dado, mi querido amigo, con una cuestión sobremanera complicada, a propósito del alma. Se trata de saber si ésta posee o no en las tres partes de que acabamos de hablar. Esta cuestión no me parece que sea tan ardua, porque según todas las trazas, Sócrates tiene razón. El proverbio que dice, lo bello es difícil, pienso como tú, pero has de saber, Glaucón, que si seguimos empleando el mismo método, nos será imposible descubrir qué buscamos. El camino que ha de llevarnos hasta el final es mucho más largo y complicado. Ese método, sin embargo, puede darnos todavía una solución que convenga en nuestra discusión, y a lo que hasta ahora llevamos dicho. Me parece que debe bastarnos con eso por lo pronto. Sea, me contentaré con ello lo mismo que tú. Entra pues en materia y no desmayes. No es para nosotros una necesidad de convenir en que el carácter y las costumbres de un Estado se encuentran en cada uno de los individuos que lo componen, puesto que solo que de ahí pueden haber pasado el Estado. Ridículo fuera, en efecto, creer que el carácter inquieto y feroz atribuido a determinadas naciones, como son los tracios, los escitas y en general los pueblos del norte,
o el espíritu curioso y ávido de saber con qué razón puede atribuirse a nuestro pueblo, o, finalmente, el espíritu interesado que caracteriza a los fenicios y egipcios, tenga origen en otra parte que en los particulares que componen cada una de estas naciones. Sin duda, eso es, por tanto, cierto, y por ese lado no hay dificultad alguna. No, lo realmente difícil es decidir si obramos en virtud de tres diferentes principios, o si es el mismo principio el que conoce, el que irrita, el que se mueve hacia el placer que el alimento lleva al parejado, hacia la conservación de la especie y hacia todos los restantes placeres de esta índole. ¿Es toda el alma, o solamente una parte del alma quien produce en nosotros cada uno de esos efectos? Esto es lo que es difícil de definir por un modo satisfactorio. Convengo en ello. Probemos a decir por este camino si hay en el alma tres principios distintos, o solo y en el mismo principio, o uno solo y el mismo principio. ¿Por qué camino? Es evidente que un mismo sujeto no es capaz, simultáneamente y respecto del mismo objeto, de acciones o de pasiones contrarias. Por tanto, si hallamos algo análogo en el alma, concluiremos de ello con certeza que hay en el alma tres principios distintos. Perfectamente. Pon atención a lo que digo. Habla, una misma cosa, considerada en un mismo aspecto. Puede ser un reposo y en movimiento a la vez. En modo alguno. Cerciorémonos todavía más de ello. No vayamos a tropezar luego con obstáculos. Si alguien nos objetase de que un hombre que está en pie y que solamente mueve la cabeza y las manos, se halla a la vez en reposo y en movimiento, responderíamos a quien tal dijese que no habla con propiedad, y que lo que debe decir es una parte del cuerpo de ese hombre, es que una parte del cuerpo de ese hombre se mueve, mientras que la otra está en reposo. ¿No es así? En efecto, sí. Por dar muestras de ingenio y de sutileza, sostuviese que la peonza, o cualquier otro de los cuerpos que giran sobre su eje sin cambiar de lugar, es a la vez por entero en reposo y por entero en movimiento, no reconoceríamos que esos cuerpos estuviesen a la vez en movimiento y en reposo bajo el mismo aspecto. Diríamos que hay que distinguir entre ellos dos cosas, el eje y la circunferencia, que, según su eje, están en reposo, puesto que ese eje no se inclina de ningún lado, pero que según su circunferencia se mueven con movimiento circular, y que si el eje llegara a inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, sería absolutamente falso decir que esos cuerpos estén en reposo, y bien contestado estaría. No nos ofusquemos, pues, con semejantes dificultades, jamás nos persuadirán de que la misma cosa, considerada bajo el mismo aspecto, sea al mismo tiempo susceptible de acciones o de pasiones contrarias. Jamás me persuadirán de ello. Sin embargo, para no detenernos demasiado en tiempo en la enumeración de todas esas objeciones y en demostrar su falsedad, sigamos adelante, suponiendo como verdadero el principio de que hablamos. Convengamos únicamente en que si más adelante resultase ser falso, todas las conclusiones de que él hayamos extraído serán nulas. Es el mejor partido que podamos tomar. Dime ahora, hace seña de que se quiere algo y de que no se quiere, tender un objeto y alejarse de él, atraerlo así y rechazarlo. Son cosas opuestas, pero poco importa que se trate de acciones o de pasiones. Son cosas opuestas. El hambre, la sed y en general los apetitos naturales, en el deseo, la voluntad, todo esto no está comprendido en el género de las cosas de que acabamos de hablar. Por ejemplo, ¿no se dirá de un hombre que tiene algún deseo, que su alma tiende hacia aquello que desea, que atrae hacia sí la cosa que quisiera tener, y que, en tanto que desea como le sea dada una cosa, hace seña de que la quiere, como si le interrogasen sobre ello, adelantándose ella misma, en cierto modo, hacia el cumplimiento de su deseo? Sí, no querer, no apetecer, no desear, no son la misma cosa que rechazar y alejar de sí. Y estas operaciones del alma no son contrarias a las precedentes, indiscutiblemente. Supuesto esto, no tenemos apetitos naturales, y dos, sobre todo, más evidentes que los demás, que llamamos hambre y sed. Sí, ¿no tiene el uno por objeto la comida y el otro la bebida? Sin duda. La sed, en tanto que es sed, es otra cosa en el alma que el deseo exclusivo de beber. En otros términos, la sed en sí tiene por objeto una bebida caliente o fría, en grande o en pequeña cantidad, y, en general, tal o cual bebida. ¿O no es más bien lo cierto que,
si a la sed se le une el calor, este calor añade al deseo de beber el de beber algo frío, y que si el frío es el que se une, ese frío añade al deseo de beber el de beber algo caliente, y que si la sed es grande se quiere beber mucho, y si es pequeña se quiere beber poco, mientras que la sed, tomada en sí, no es otra cosa que deseo de bebida, que es su objeto propio, como la comida lo es del hambre. Cierto es, cada deseo, considerado en sí, se dirige a un objeto, igualmente considerado en sí, y son las cualidades accidentales. Son las cualidades accidentales las que, al unirse cada deseo, hacen de que éste se mueva hacia tal o cual modificación de su objeto. No permitamos que nos ofusquen objeciones como esta. Nadie desea simplemente bebida, sino buena bebida, ni simplemente comida, sino buena comida, porque todos desean cosas buenas. Por tanto, si la sed es un deseo, ese deseo de algo bueno, es deseo de algo bueno, cualquiera que sea su objeto, ya se trate de bebida, ya de alguna otra cosa. Otro tanto ocurre con los demás deseos. Esta objeción, sin embargo, parece tener cierta importancia, mas advierte que las cosas que guardan alguna relación con otras se refieren a tal o cual otra por efecto de esa misma relación. A lo que me parece, y que, por el contrario, considerada en sí, cada cosa solo a sí misma se refiere. No lo entiendo. ¿Cómo? ¿No entiendes que lo que es más grande no lo es sino a causa de la relación que guarda con una cosa más pequeña? Eso sí que lo entiendo, y que si es mucho más grande lo que es respecto de una cosa mucho más pequeña, y que si es mucho más grande lo que es respecto de una cosa mucho más pequeña, ¿no es cierto? Sí, y que si ha sido o ha de ser más grande algún día, es respecto de una cosa que ha sido o que será más pequeña. Sin duda, parejamente, lo más dice, relaciona lo menos, lo doble a la mitad, lo más pesado a lo más ligero, lo más rápido a lo más lento, lo caliente a lo frío y así sucesivamente. ¿No es así? ¿Como digo? Sí. No ocurre lo mismo respecto de las ciencias. La ciencia en sí tiene por objeto todo aquello que puede ser o debe ser conocido, sea lo que quiera. Pero una ciencia particular tiene por objeto tal o cual conocimiento. Por ejemplo, cuando se inventó la ciencia de construir casas, no se le dio el nombre de arquitectura, porque era distinta de las demás ciencias. Es verdad. ¿Y en qué se distinguía de todas ellas, sino en que era tal que no se parecía a ninguna otra ciencia? Convengo en ello, porque era así, instinto, sino por tener tal objeto particular. Lo mismo digo de las restantes artes y ciencias. Así es. Ahora comprendes, sin duda, cuál era mi pensamiento cuando decía yo que las cosas consideradas en sí solo a sí mismas se refieren, y que las cosas que mantienen relación con tal o cual objeto se refieren a ese objeto. Por lo demás, no quiero decir con esto que una cosa sea tal como su objeto, que, por ejemplo, la ciencia de las cosas que sirven o perjudican a la salud sea sana o malsana, ni que la ciencia del bien o del mal sea buena o mala. Únicamente pretendo que, puesto que la ciencia del médico no tiene el mismo objeto que la ciencia en general, siendo un objeto determinado, es decir, lo que es útil o perjudicial para la salud, esa ciencia es igualmente determinada, lo cual hace que no se le dé simplemente el nombre de ciencia, sino el de medicina, caracterizándola por su objeto. Comprendo tu pensamiento, y me parece acertado. No incluyes la sed en el número de aquellas cosas que guardan relación con otra, y se refiere a algo. Sí, a la bebida. Así, tal sed se refiere a tal bebida, mientras que la sed en sí no es sed de tal bebida, buena o mala, en grande o en pequeña cantidad, sino sed de bebida, simplemente, sin duda. Por consiguiente, el alma de un hombre que tenga simplemente sed no deseará otra cosa que beber. Eso es lo que ella quiere, y hacia eso únicamente es hacia donde se mueve. La cosa resulta evidente. Por tanto, si cuando va hacia la bebida, alguna cosa la aparta de ella, no podrá ser el mismo principio que excita en ella la sed, y que la arrastra como una bestia hacia la bebida, porque ya hemos dicho que el mismo principio no puede producir dos efectos opuestos respecto del mismo objeto. Eso no puede ser. En análogo, incurriríamos a mi ver si dijésemos en un arquero que al mismo tiempo atrae hacia sí y separa de sí el arco.
Pero nos expresaríamos si dijéramos que con una mano atrae hacia así el arco y con la otra lo rechaza. Perfectamente. No hay gentes que tienen sed y no quieren beber. Con frecuencia se encuentran en gran número. ¿Qué debemos pensar de ellas? Si que hay en su alma un principio que les ordena beber y otro que se los prohíbe y que predomina sobre el primero. Eso creo yo. Y ese principio que les prohíbe beber no es la razón el que les lleva e impulsa a beber. ¿No? No en consecuencia de enfermedad o cierta disposición. Sí. Con motivo decimos, pues, que son dos principios distintos entre sí, y que llamamos razón a aquella parte de nuestra alma que es el privilegio del razonamiento, y apetito sensitivo, privado de razón, amigo del goce y de los placeres, aquella otra parte del alma que es el principio del amor, del hambre, de la sed y de los demás deseos. Razón tenemos para considerarlos como diferentes. Demos, pues, por cierto, que esos dos principios se encuentran en nuestra alma, pero lo que en nosotros produce la cólera y el valor, ¿es un tercer principio o será de idéntica naturaleza que los otros dos? ¿Acaso pertenezca al apetito sensitivo? Me han contado una cosa que tengo por cierta. Él aquí, Leoncio, hijo de Aglayón, volviendo del Pireo cierto día, a lo largo de la muralla septentrional, vio de lejos unos cadáveres tendidos en el lugar de los suplicios y sintió simultáneamente un violento deseo de acercarse a ellos para verlos, y un temor mezclado de adversión semejante objeto. Resistió al principio y se tapó el rostro, mas por fin, cediendo a la violencia de su deseo, corrió hacia aquellos cadáveres, abrió los ojos cuanto pudo y exclamó: «Andad, desdichados, gozad a nuestras anchas de tan hermoso espectáculo». Eso mismo he oído contar yo. Por ello vemos que la cólera se opone a veces en nosotros al deseo, y por consiguiente, que es distinta de él. Cierto. No vemos asimismo en muchas ocasiones que cuando alguien se siente arrastrado por sus deseos, a pesar de la razón, se dirige a sí propio reproches, se irrita contra aquello que nos hace violencia en nuestro interior, y que, en ese modo de disensión, el valor se pone de parte de la razón. Jamás habrás experimentado, en cambio, en ti mismo, ni observado en los otros, que la cólera se haya puesto del lado del deseo cuando la razón decide que no debe hacerse alguna cosa. Desde luego que no. No es asimismo cierto que cuando uno cree obrar mal, cuanto más generosos sean sus sentimientos, tanto menos podrá ofenderse por lo que haya de sufrir por parte de otro, como hambre, frío o malos tratos. Cuando cree que ese otro tiene motivo para tratarle de ese modo, una palabra, que la cólera no sabía alzarse en nosotros contra él. Nada más cierto. Mas si estamos convencidos de lo que nos trae la cólera, de lo que nos hacen esa injusticia, si estamos convencidos de que lo que nos hacen es una injusticia, ¿no se inflama entonces nuestra cólera? ¿No abraza el partido de lo que nos parece ser lo justo, en lugar de dejarse domar por el hambre, por el frío, por cualquier otro mal tratamiento? ¿No se sobrepone a ellos y los vence? Deja un solo momento de hacer generosos esfuerzos y hasta verse satisfecha, o hasta que la muerte le haya despojado de su poder, o hasta que la razón presente siempre en nosotros la haya quietado y suavizado como el pastor halaga y aquieta a su perro. Esa comparación es tanto más justa cuanto que, como ya dijimos, los guerreros en nuestro estado deben estar sometidos a los magistrados como los perros a sus pastores. Has comprendido perfectamente lo que quiero decir, pero aún he de rogarte que reflexiones sobre otra cosa. ¿Sobre qué cosa? Que la cólera se nos aparece ahora como cosa completamente distinta de lo que primero habíamos creído que era. Pensábamos que formaba parte del apetito sensitivo. Ahora estamos muy lejos de pensar tal cosa. Y vemos que, cuando surge alguna sedición en el alma, la cólera empuña siempre las armas en favor de la razón. ¿Verdad es cosa diferente de la razón, o presenta algo de común con ella, de modo que solo hay en el alma dos partes, la racional y la concupiscible? O más bien, ocurre que, así como nuestro estado se compone de tres órdenes, mercenarios, guerreros y magistrados, el apetito irascible es también en el alma un tercer principio cuyo destino conquista en secundar a la razón, a menos de hallarse corrompido por una mala educación. Forzosamente, ha de ser un tercer principio. Perfectamente, pero es preciso que demostremos que es distinto de la razón, así como hemos demostrado que lo que era respecto del apetito sensitivo. Eso no es difícil. Vemos que los niños, en cuanto nacen, están ya muy dominados por la cólera, que la razón no llega nunca a algunos,
y que solo muy tarde llega a los demás. Bien dices, y en prueba de eso mismo pudiera deducirse lo que ocurre en los animales. Incluso puede servirnos de testimonio el verso de Homero, antes citado. Golpeándose el pecho, alentó Ulises de esta suerte a su alma. Es evidente que Homero presenta aquí dos distintos principios. Por una parte, la razón que alienta al valor, después de haber reflexionado sobre lo que debe hacerse y lo que no. Por otra parte, el valor irracional. No cabe decirlo mejor. Por fin hemos llegado, aunque con no poco trabajo, a demostrar claramente que hay en el alma del hombre tres principios que responden a cada uno de los tres órdenes del Estado. En efecto, no se nos aparece como inexcusable que el particular sea prudente. Sí, y que el particular sea valeroso de la misma manera, y por lo mismo que el Estado. En una palabra, que todo aquello que contribuye a la virtud se encuentre en el uno como en el otro. Sin duda. Así diremos que, mi querido Glaucón, que lo que hace justo el Estado es justo al particular, igualmente. Consecuencia necesaria. No hemos olvidado que el Estado es justo cuando cada uno de los tres órdenes que se debe compone hace exclusivamente aquello que es su deber. No creo que lo hayamos olvidado. Recordemos, pues, que cada cual de nosotros será justo y cumplirá su deber cuando cada una de las partes de que él mismo se compone cumpla su labor propia. Sí, verdad es que debemos recordarlo. No incumbe a la razón el mando, puesto que en ella reside la prudencia, y toda vez que ejerce inspección sobre la totalidad del alma. ¿Y no corresponde a la cólera obedecer y secundarla? Sí. ¿Y cómo podrán mantenerse en perfecto acorde estas dos partes, si no es mediante la mezcla de la música y de las gimnásticas, que antes hablamos, y cuyo efecto será, por una parte, nutrir y fortificar la razón con hermosos preceptos y con el estudio de las ciencias, y por otra parte, adulcigar y quitar el valor con el hechizo y el número y la armonía? No veo ningún otro medio. Esas dos partes del alma, así educadas e instruidas en su deber, regirán al apetito sensitivo, que ocupa la mayor parte de nuestra alma, que es insacible por naturaleza. Tendrán cuidado de que después de haberse acrecentado y fortalecido ese apetito con el goce de los placeres del cuerpo, no exceda de los límites de su deber, ni pretenda atribuirse sobre el alma una autoridad que no le pertenece, y que introducirá, en el conjunto, un extraño desorden, sin duda. En caso de ataque exterior, adoptarán las mejores medidas para la seguridad del alma y del cuerpo. La razón deliberará, la cólera combatirá y, secundada por el valor, ejecutará las órdenes de la razón. Perfectamente, el hombre merece, pues, nombre de valeroso, cuando aquella parte de su alma en que la cólera reside sigue constantemente, a través de los placeres y de los trabajos, las órdenes de la razón, acerca de lo que es o de lo que no es de temer. Sí, es prudente, por esa pequeña parte de su alma que ejerce el mando y da órdenes, única que sabe lo que es útil a cada una de las otras, tres partes y a todas ellas a la vez. Cierto es eso, no es temperamente por la amistad y la armonía que reinan entre la parte que manda y las que obedecen, cuando estas dos últimas están de acuerdo en que es la razón a quien corresponde mandar, y no le disputan la autoridad. La templanza no puede tener más principio que ese, así, en el Estado como en el particular. Finalmente, asimismo, será justo por cuanto acabamos de decir. Indudablemente. Hay algo, ahora, que nos impide reconocer que la justicia es el individuo es la misma que en el Estado. No lo creo. Si todavía nos quedase alguna duda en ese respecto, haremos que desaparezca por los absurdos que trae aparejados consigo. ¿Cuáles? Por ejemplo, si se tratase respecto de nuestro Estado o del particular formado con arreglo a su modelo por la naturaleza y por la educación, de examinar entre nosotros si este hombre podría distraer en provecho suyo un depósito de oro o de plata, ¿piensas que nadie le creería más capaz de una acción como esa que aquellos que no se parecen a él? No pienso tal cosa. ¿No será igualmente incapaz de saquear templos, de hurtar, de traicionar al Estado o a sus amigos? Sí. ¿Y de faltar en algún modo a sus juramentos y promesas? Sin duda. El adulterio, la falta de respeto hacia los padres y de piedad hacia los dioses, serán otros tantos dioses en plural.
Serán otros tantos delitos que se hará menos culpable que cualquier otro. En efecto, y la causa de todo ello no es la subordinación establecida entre las partes de su alma y la aplicación de cada una de ellas a cumplir sus deberes. Mal podría ser otra, pero ¿conoces alguna otra virtud fuera de la justicia que no pueda formar hombres de ese carácter? En verdad que no. Veamos, pues, ahora, con toda claridad, lo que al principio no pasábamos de entrever. Apenas pusimos mano al plan de nuestro Estado, cuando alguna divinidad nos ha hecho tropezar con un modelo de la justicia. Verdad es, así, mi querido Glaucón, cuando exijamos que el que hubiese nacido para ser zapatero, carpintero o para ejercer cualquier otro arte, hiciese bien su oficio, no se entremetiese en ninguna otra cosa, trazábamos la imagen de la justicia. Así hemos conseguido nuestro fin por este medio. Evidentemente, la justicia, en efecto, se asemeja a lo que prescribamos nosotros, en que no se detienen los actos eternos del hombre, sino que regula lo interior del mismo, no permitiendo que ninguna parte de su alma haga otra cosa que aquello que le es propio, y prohibiéndoles que recíprocamente se usurpen sus respectivas funciones. Quiere que el hombre, después de haber señalado debidamente a cada cual las funciones que propiamente le incumben, después de haberse hecho dueño de sí mismo, después de haber establecido orden y concordia entre esas tres partes, de haber puesto entre ellas un acorde perfecto, como entre los tres tonos extremos de la armonía, la octava, la baja y la quinta, y entre los restantes tonos intermedios, si existen, después de haber ligado entre sí todos los elementos de que está compuesto, de suerte que de su conjunto resulte un todo bien regido y concentrado. Quiere, digo, que entonces comience a obrar el hombre y se proponga acumular riquezas, ya cuidarse de su propio cuerpo, ya acogerse a la vida privada, ya intervenir en los asuntos públicos, que en todas esas circunstancias del hombre de acción, justa y hermosa toda acción, que haga nacer y mantenga en él ese hermoso orden y en el nombre de prudencia a la ciencia que preside las acciones de esa naturaleza, y que, por lo contrario, llame acción injusta a la que destruya en él ese orden e ignorancia a la opinión que preside semejantes acciones. Nada más cierto, mi querido Sócrates, que lo que dicen. Así, no temeremos equivocarnos mucho si aseguramos que hemos hallado que es un hombre justo, un estado justo. ¿Y en qué consiste la justicia? Nada tendremos que temer. ¿La aseguraremos entonces? Sí, por Zeus. Sea, rétanos ahora. Me parece examinar que sea la injusticia, sin duda. ¿Es acaso otra cosa que una sedición entre las tres partes del alma, que se dirigen a aquello que no es de su incumbencia, usurpando ajeno oficio, una sublevación de la parte contra el todo por abrogarse una autoridad que no le pertenece, porque está naturalmente hecha para obedecer a aquello que está hecho para mandar? De ahí diremos que ese desorden y de esa perturbación nacen la injusticia y la intemperancia, la cobardía y la ignorancia, en una palabra, todos los vicios. Ciertamente, puesto que conocemos la naturaleza de la justicia y de la injusticia, asimismo conocemos la naturaleza de las acciones justas e injustas. ¿Cómo así? Porque hacen respecto del alma lo mismo que respecto del cuerpo hacen las cosas sanas y nocivas. ¿En qué? Las cosas sanas dan salud, las cosas nocivas engendran enfermedad. En efecto, parejamente las acciones justas producen la justicia, las acciones injustas la injusticia. Indudablemente, dar la salud es establecer entre los diversos elementos de la constitución humana el equilibrio natural que somete unos a otros. Engendrar enfermedad es hacer que uno de esos elementos impere sobre los otros, o sea, dominado por ellos contra las leyes de la naturaleza. Es verdad, por la misma razón, producir la justicia es establecer entre las partes del alma la subordinación que en ella ha querido poner la naturaleza. Producir la injusticia es dar una parte sobre las demás, un imperio que va contra la propia naturaleza. Perfectamente. La virtud es, pues, si así puedo expresarme, la salud, la belleza, la buena disposición del alma. El vicio, por el contrario, es su enfermedad, su deformidad y flaqueza. Así es como dices, ¿no contribuyen acciones honestas a promover en nosotros la virtud y las acciones deshonestas a producir el vicio? Sin duda. No tenemos, pues, más que examinar si es útil hacer acciones justas, aplicarse a aquello que es honesto, y ser justos, seamos o no tenidos por tales a cometer injusticias, y ser injustos aun cuando no hubiésemos de tener
no hubiésemos de temer ser castigados por ello, y obligados por el castigo a hacernos mejores. Pero Sócrates, me parece ridículo que nos detengamos por más tiempo en semejante examen, porque si agotado por completo el cuerpo, hácese insoportable la vida, aun cuando transcurra entre deleites y honores, y en opulencia, con mayor motivo habrá de ser para nosotros una carga cuando el alma, que es su principio, esté alterada y corrompida, aun cuando por otra parte tuviésemos poder para hacer cuanto se nos antojase, salvo aquello que pudiera retraer al alma de su injusticia y de sus vicios, y procurarle la adquisición de la justicia y de las virtudes. Eso me parece evidente, sobre todo, después del juicio que acabamos de emitir sobre la naturaleza de la injusticia y de la justicia. Ridículo sería, en efecto, detenerse en ese examen. Mas, toda vez que hemos llegado al punto de que podemos convencernos de esta verdad, con toda evidencia, nos hemos de quedarnos en esto. Guardemos mucho que desmayar. Guardémonos mucho de desmayar. Acércate pues y mira abajo cuántas formas, quiero decir, formas dignas de ser observadas se presentan en el vicio. Ya te sigo, muéstramelas. En cuanto puedo descubrir de la altura que nos ha traído esta conversación, me parece que la forma de la virtud es una, y que las del vicio son 50. Es posible, sin embargo, a 4 dignos de solicitar nuestra atención. ¿Qué quieres decir? Que el alma posee tantas formas como el gobierno. ¿Cuántas formas cuentas? 5 por una y otra parte. Enuméramelas. Digo, ante todo, que la forma del gobierno que hemos instituido es una, pero que puede dársele 2 nombres. Si gobierna solamente uno, se llamará el gobierno monarquía, y si la autoridad está repartida entre varios, aristocracia. Perfectamente. Digo que aquí no hay más que una sola forma de gobierno, porque el hecho de que el mando esté en manos de uno, o en manos de varios, no cambia en nada las leyes fundamentales del Estado, si los principios de educación que hemos establecido se hallan en vigor en él. Así parece. Y con estas palabras terminamos el libro 4. Aquí me gustaría hacer una pausa antes de continuar con la lectura e invitarlos a que me compartan su opinión, güey. ¿Qué piensan? ¿Creen que realmente esta república de Platón funciona? ¿Creen que vivimos en una república como la que plantea Platón? ¿Creen que tenemos un sistema democrático o un sistema de gobierno parecido a lo que plantean Platón y el querido Glaucón? ¿O les parece que simplemente esto es otro cuento para niños que se parece al Señor de los Anillos, que solamente nos dicen que lo leamos para que estemos entretenidos en la licenciatura? ¿Y después? ¿Y después qué pasa, mi querido lector? Muchísimas gracias te doy a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.